6 de la tarde con 42 minutos, me adelanté 12 horas, esta es la hora en Tokio, en México, son las 6 de la mañana con 42 minutos, ya quiero que se acabe la semana. Juan Pablo Leo, muy buenos días, muy buenos días, Luisa Cantú. Bueno, es que estoy trastornado porque los gobernadores mexicanos se encuentran en serios problemas con desafíos por el narcotráfico. Sinaloa está envuelta en la violencia. Durante junio se dieron 182 homicidios dolosos, que es el doble de lo que se registró en junio durante 2016. Y el total de crímenes en el primer semestre de este año en Sinaloa subió en 75% con respecto al mismo semestre el año pasado. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, en una de las explicaciones sobre el incremento del 100% en los crímenes en Veracruz durante su corta administración, dijo que hay periodistas que trabajan con el crimen organizado. No dio nombres, pero dijo que lo ayudará. La Procuraduría General de la República investiga al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por el delito de enriquecimiento inexplicable. La Procuraduría General de la República actúa de acuerdo a una denuncia de 10 políticos encabezados por el exlíder del PRD, el nayarita Guadalupe Acosta Naranjo. Esta semana arranca la cumbre del G20 en Hamburgo, pero ya iniciaron las protestas desde este fin de semana. Cientos de personas están en contra de la visita de Donald Trump, así como también en contra de las políticas económicas de las 20 economías más fuertes del mundo. Vámonos directamente al PA informativo que nos proporciona la agencia Intélite. 32% de los impactos. El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, dice que va a solicitar al Instituto Nacional Electoral sancionar al PRI por el desvío de recursos por parte de los gobiernos de Chihuahua y de Quintana Roo, cuando las administraciones estaban encabezadas por César Duarte y Roberto Borge, a su partido. En el caso particular de César Duarte ya se le han documentado poco más de 79 millones de pesos, pero se cree que el monto total de desvíos del gobierno de Chihuahua hacia el PRI estatal asciende a más de 230 millones de pesos. En el caso de Quintana Roo no se ha precisado el monto sobre el cual estarían planteando el desvío de recursos del erario hacia el PRI. Pero hoy, en una entrevista que publica el diario madrileño El País, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, habla del desfalco general en las finanzas públicas de Quintana Roo durante la administración de Roberto Borge, que dice ascienden aproximadamente a 10,000 millones de pesos. 25% de los impactos. Marco Cortés, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, después de años de espionaje político, ahora sí, como espiaron a sus líderes, dice que va a presentar una iniciativa para que se investigue y para que se sancionen los presuntos responsables, más bien a los responsables del espionaje de periodistas, activistas, abogados y ahora, cuando menos, 3 dirigentes de su partido. Marco Cortés despierta porque este es un tema del espionaje político que tiene más de 15 años, en donde hay que decir, han lucrado bastante bien los panistas, incluso son tan mala onda los panistas que se espían dentro de ellos mismos, pues ahora dice, ya no nos gustó lo que está sucediendo y lo que nosotros hicimos y hacemos muy bien y hemos hecho durante tanto tiempo, pues ahora lo queremos sancionar. Y los temas ciudadanos, muy bien, gracias, cuando los diputados y los legisladores tienen muchos temas pendientes y una vez que se les tocan los temas políticos a ellos, entonces sí empujar los temas y entonces sí a tocarlos y a tratarlos cuando les afectan a ellos directamente y la ciudadanía. Sistema Nacional Anticorrupción, mando único, ley de seguridad interna. No, eso es para la negociación política porque quieren Coahuila. Los ciudadanos, bien, gracias, que lo sigan espiando, sí, incluido sí. ellos. A nosotros no, por favor. El PAI informativo nos da que el 18% de los impactos, pues toda una discusión en la izquierda. Ayer por el Frente Amplio, Andrés Manuel López Obrador dijo que este Frente Amplio, la propuesta del PRD y el PAN para construir un modelo de convergencia política muy similar a lo que hicieron en el continente, en el subcontinente americano, en el cono suramericano, que llevó al debilitamiento de las dictaduras sudamericanas, dice que es un acto de promiscuidad política, esto dice Andrés Manuel López Obrador, pero
Jesús Ortega, el jefe político de los Chuchos, lo descalificó y dijo, bueno, Andrés Manuel López Obrador es igual que el PRI. Ahí están las dos posiciones confrontadas. 16% de los impactos. El SAT dice que en el mes de junio creció la recaudación 0.2%. El SAT sigue dando números positivos en términos de recaudación. 9% de los impactos, las protestas contra Donald Trump, pero ¿qué cree? No solamente en Hamburgo. En Estados Unidos hubo manifestaciones en 46 estados de la Unión Americana, 46 ciudades de la Unión Americana, donde miles de personas salieron a la calle a pedir que se destituya a Donald Trump. Pues es un acto político, pero no hay todavía posibilidades para que se le destituya. Habría dos maneras que se le pudiera destituir: que violara la Constitución y que fuera parte de un proceso, primero en el Congreso y luego en la Suprema Corte de Justicia, o que todo su gabinete dijera vamos a aplicar la enmienda 25, por lo que decimos que nuestro presidente está loco. Por lo tanto, entonces entraría la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se le ve ninguna posibilidad a que el gabinete de Donald Trump, pese al desastre que traen allá adentro, diga y firme un documento donde establezca que es un demente el presidente, por lo cual tiene que ser destituido. Y lo otro, aunque van avanzando las investigaciones, todavía falta un buen tiempo para que esto, en dado caso que se concretara, pudiera tener algún resultado. Y mientras tanto, el presidente Trump en el teléfono, en Twitter, que no lo dejó el fin de semana, ya lo estaremos platicando más adelante, pero mientras estas protestas, él se empodera también a través de su cuenta de red social. Muy bien, simplemente dentro del contexto de lo que está pasando en el Congreso, también se va a llamar a comparecer al secretario de Gobernación, al director del CISEN, al procurador general y al director general de Pemex para que hablen sobre el tema del espionaje. Este es un tema donde se los van a pedir. ¿Quién sabe si vayan? Sí, por lo menos está y también la presión. Dicen que se los van a pedir, no sabemos si se los van a pedir, porque son buenísimos los políticos anunciando anuncios. Sí, pero sí. Ya cuando tienen que dar el siguiente paso para que el anuncio se concrete, ahí como que ya pasó la ola de opinión pública y entonces están en lo suyo. Pues que me hablen los diputados que ven por nuestra privacidad y que ven por el hecho de que no nos estén espiando, donde realmente están los problemas de este país. Qué bueno que sí, a mí los también diputados me tiene estén preocupados. Muy cautivado ese interés ciudadano. Gracias a los diputados. Pues así amanece el país informativo de la agencia Intélite. Vamos rápidamente con un resumen de noticias en esta taza de Café Express. Ofrece el gobierno de Veracruz recompensa para obtener información sobre el autor material del asesinato de una familia en Coatzacoalcos. El Grupo de Coordinación Veracruz pide a la sociedad veracruzana su participación para aportar datos sobre este individuo y ofrecemos hasta $1,000,000 a quien nos proporcione datos que lleven a su captura. Este individuo es uno de los sicarios de la célula delictiva encabezada por Hernán Martínez alias El H, que ya fue detenido. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a un hombre vinculado a un robo de un tráiler con 24 toneladas de leche. Se ordenó un plazo de 3 meses para el cierre de las investigaciones. De encontrarse penalmente responsable de este delito, el imputado podría alcanzar una pena de prisión de hasta 22 años. Llegó a México el volante español Edgar Méndez para convertirse en el último refuerzo para el Cruz Azul en el torneo Apertura 2017. Regresa a los escenarios la actriz Edith González con la obra Un día en particular. ¿Has hecho todo? Vamos a un corte y regresamos aquí al primer café ya con todo el análisis de la prensa nacional e internacional, primeras planas, portadas, prensa digital y más. Corte, regresamos. No se vayan. La temperatura para el día de hoy en la Ciudad de México, en la zona centro, se pronostica con una máxima de 24 y una mínima de 13 grados centígrados. El día se mantiene con tormentas por la tarde. Pasamos ahora a la zona norte. En Monterrey se pronostica una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 22 grados centígrados. El día se mantendrá parcialmente nublado. Terminamos en la zona sur.
En Cancún se espera una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 26 grados centígrados. El día se mantendrá parcialmente nublado. De la mañana con 55 minutos. Vámonos al carrusel informativo de esta difícil mañana para mí. El Grupo de Coordinación Veracruz pide a la sociedad veracruzana su participación para aportar datos sobre este individuo y ofrecemos hasta $1 millón a quien nos proporcione datos que lleven a su captura. Quiero aquí hacer una aclaración porque estaban manejando en redes que había resultado herido el secretario de Seguridad Pública. No, él no resultó herido. The fake media tried to stop us from going to the White House, but I'm president and they're not. Hasta ahora su evolución ha sido satisfactoria con una mejoría del 90%. El paciente continuará bajo observación médica de manera preventiva en la unidad de cuidado intensivo de la clínica. Cari fratelli e sorelle, il 5 luglio ricorrerà la festa dell'indipendenza del Venezuela. Assicuro la mia preghiera per questa cara nazione ed esprimo la mia vicinanza alle famiglie che hanno perso i loro figli nelle manifestazioni di piazza. Bueno, tinta y papel, este olor realmente muy poco, muy indescriptible este papel, ¿no? Pero nos vamos directamente a lo que produce, lo que acaban de ver con la portada del Universal. Dice en su principal titular: investiga la Procuraduría General de la República al gobernador de Nayarit. Dice el Universal que se abre la carpeta indagatoria por el delito de enriquecimiento ilícito. También Carlos Puente, el senador del Partido Verde y vocero de ese partido, después de casi una semana de señalamientos sobre una eventual ruptura del Partido Verde con el PRI, dice no está muerta la alianza con el PRI. Entonces, tú lo platicabas la semana pasada, el valor y el contrapeso que le dio el Partido Verde al PRI en el Estado de México y lo que eso podría implicar más adelante, pero sí esta relación de la que tú hablabas aquí la semana pasada. No está muerta, pero los ojitos hacia el frente opositor dicen que a lo mejor ya terminaron de estar con el PRI. En la portada arriba trae el Universal: Alemania indomable, gana Chile y se corona en la Copa Confederaciones. Alemania jugó con su equipo B, es decir, el equipo reservista, salvo 3 jugadores, fue suficiente para imponerse en la Copa Confederaciones, donde México perdió el tercer lugar en el primer minuto del tiempo de compensación. El Universal publica hoy en su página deportiva una cabeza que me parece resume absolutamente todo, la síntesis de lo que es Alemania y México.
dice lo que es saber ganar. Efectivamente, México no sabe ganar. Excelsior, su principal titular, se gastarán 2,000 millones de pesos solo en campaña, dice Excelsior, que a un año de las elecciones presidenciales, el próximo año, el Instituto Nacional Electoral va a tener que destinar 3,410 millones de pesos para casillas. Esto es según estimaciones del propio periódico, es decir, de acuerdo con Excelsior, serán 27% más caras que en 2012. Y quizás la nota política más importante del día la trae como una pequeña llamada en su portada, porque Andrés Manuel López Obrador se deslinda del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pues vaya que le costó tiempo en deslindarse Andrés Manuel López Obrador de Nicolás Maduro, porque lleva ya casi 2 meses donde se le ha estado identificando, su o partido, se le ha mostrado y al partido directamente. Totalmente vinculado en términos de espejo con lo que está con el presidente Nicolás Maduro. En Milenio también, dentro de toda esta discusión sobre el Frente Amplio opositor, dice que reporta que Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien estuvo en Acapulco presentando el proyecto de coalición de este Frente Amplio, dice: vamos por una mayoría integradora para 2018. Mayoría integradora significa el mayor número de partidos que puedan sumarse a este Frente Amplio opositor para enfrentarse a 2 partidos realmente, que son los enemigos, el PRI, los enemigos en las urnas, el PRI y Morena. Y también Milenio recoge la violencia del 16 en 5 estados, 16 muertos únicamente ayer, y tiene al nuevo piloto mexicano, que ya no es ninguna promesa, porque ya no va a poder llegar nunca a la Fórmula 1, pero sí, Felipe Calderón ganó ayer la competencia de celebridades de karts ayer en el autódromo. Bueno, decir que en el autódromo de la Ciudad de México es una exageración. En el Foro Sol, ahí se colocó esta pista de go-karts y hubo una carrera de celebridades. Bueno, pues aficionado el expresidente de la Fórmula 1. Muy aficionado, ¿no? Y aquí vemos que, bueno, pues las manos también le funcionan. Ahí Felipe Calderón se lleva las palmas en esta competencia de karts. Vámonos ahora con el Nacional de Caracas. Muy importante el principal titular, que dice: el 16 de julio será un plebiscito en contra de Nicolás Maduro. Van a ser hoy anunciados los detalles de esta consulta. Ahora, lo que están planteando para hoy es el acto de firma de un acuerdo de la sociedad, así se llama, de la sociedad para avanzar en el rescate de la democracia y la Constitución, a lo cual fueron invitados la fiscal general Luisa Ortega, que es el único daño colateral real después de lo que cada vez parece más un intento de autogolpe, un autogolpe de Estado la semana pasada, porque la única consecuencia, decíamos nosotros, es que congelaron las cuentas de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Y mágicamente desapareció este grupo del video y mágicamente no se sabe qué pasó absolutamente. Y también van a invitar al vicefiscal Raúl González Arias, que fueron ministros así como también a exministros en el gobierno de Hugo Chávez, magistrados y disidentes. Que también dos temas que registra el Nacional ahí con respecto a ello es las declaraciones del día de ayer del Papa Francisco, que ya públicamente alude al tema de Venezuela, y por otra parte, por tercera vez, el presidente Nicolás Maduro eleva el salario mínimo en Venezuela. ¿A cuánto? Lo elevó al 50%. ¿Y quién lo va a pagar? ¿De dónde van a conseguir el dinero las empresas privadas y también el gobierno para este tipo de... Es una locura la fuga hacia adelante. Lo mismo hizo, algo muy parecido hizo la dictadura argentina cuando la guerra de las Malvinas, y al final, después de 5 meses, se cayó la dictadura argentina. Entonces, hay experiencias históricas que le están diciendo al presidente Nicolás Maduro que aferrarse al poder de esta manera lo único que está haciendo es degradar las condiciones internas, estirar también hasta dónde va a llegar el ejército del apoyo a Nicolás Maduro, y ya veremos si no termina como Nicolás Ceausescu,
el presidente Nicolás Maduro. Y seguimos con la prensa internacional, Raimundo, si te parece bien. Iniciamos con la prensa europea, específicamente con el diario Financial Times, que tiene en su primera plana un registro gráfico muy interesante que le vamos a platicar a continuación, porque vaya que generó controversia el día de ayer el presidente Donald Trump con este tuit que publicó directamente en su cuenta de Twitter. Veamos estas 4 imágenes que están divididas en la portada principal del Financial Times, en donde dice: Trump no se limita para golpear a la prensa estadounidense. Estamos viendo un GIF. Un GIF es una serie de imágenes, de fotografías que juntas logran hacer una especie de video y que se comparte mucho en redes sociales porque no tiene el mismo peso, la misma cantidad de datos que podría tener un video. Y este GIF lo publicó el día de ayer el presidente Donald Trump. De alguna forma llegó a su cuenta de Twitter y él la utilizó, la reutilizó para publicarla en contra de CNN, que estamos viendo ahí una lucha libre de la WWF, en donde alguna vez llegó a participar el presidente Donald Trump, porque Steve McMahon, el dueño de esta organización de lucha libre, su esposa trabaja en el gabinete del presidente Donald Trump como secretaria de emprendimiento allá en la Casa Blanca, y estamos viendo estas imágenes que publicó el día de ayer el presidente Trump con un luchador como si fuera la cara de CNN, y llega el presidente Trump a darle con el antebrazo un golpe, a tirarlo y a comenzarlo a golpear, y eso fue el tuit que provocó pues tanta indignación entre el gremio periodístico en los Estados Unidos. Obviamente CNN dice que este es un llamado a la violencia por parte del presidente Trump, tan es así que hoy lo registra el diario Financial Times. Vaya la controversia que ha tenido el presidente Trump por el uso de su red social. Ayer él le contestaba a las diferentes agencias de noticias y decía: el uso de mi cuenta es presidencial y yo estoy generando un nuevo tipo de comunicación entre la gente y yo con el aspecto político. Pues ahí lo que hizo el día de ayer el presidente Donald Trump. Pasamos ahora a la primera plana del New York Times, si les parece bien, que de igual forma en su foco gráfico se lo da al aspecto migratorio en los Estados Unidos, y habla de cómo el discurso del presidente Trump está logrando detener la migración, sobre todo centroamericana, hacia los Estados Unidos. Lo que dice este titular es que le da mucho miedo a los migrantes centroamericanos poder ir a los Estados Unidos. Las políticas de Estados Unidos han provocado que muchas personas se queden en Centroamérica y decidan no viajar a los Estados Unidos. Esto con las nuevas cifras que han estado generando el gobierno del presidente Donald Trump respecto a que ha disminuido de forma importante la migración centroamericana y mexicana hacia los Estados Unidos. Es cierto, son cifras que son correctas, y hoy lo que plantea el New York Times es que estas cifras y esta disminución tienen que ver sobre todo con el discurso del gobierno del presidente Donald Trump. Si les parece bien, ahora vamos a revisar la primera plana que plantea hoy el Washington Post, que tiene 2 temas principales que queremos destacar. En primera, el foco gráfico que se le da al tratamiento de migrantes en Libia y al cuestionamiento de qué tanto están en función los recursos que tienen las naciones de la Unión Europea para atender el tema migratorio. Tiene una fotografía en la cual se puede ver a los migrantes libios siendo tratados, como dice el título, pues no son tratados como humanos, sino prácticamente como ganado, como animales, y es la queja y es el registro que hace hoy esta nota del Washington Post, que lleva ya manejando el tema migratorio desde hace varios días, con miras a lo que será la próxima reunión del G20, posicionando este tema los 2 diarios principales de los Estados Unidos, Washington Post y New York Times. Por otra parte, el Washington Post también registra de igual forma el furor, la crítica que desató el día de ayer esta publicación del presidente Donald Trump, y dice: el presidente Trump desata la furia al enseñar a una figura golpeando a los medios de comunicación. Este tuit del presidente Trump que llega a las primeras planas de la prensa norteamericana. Vamos ahora con otro diario estadounidense, la primera plana del Wall Street Journal, que registra en su portada el posicionamiento que están teniendo diferentes gobernadores respecto al tema del conocido como Trump Care. Ya no es Obamacare, sino Trump Care. Lo que dice el presidente Trump es: échenlo para atrás, eliminen Obamacare, vamos a ver cómo trabajamos y luego vemos también cómo arreglamos esta situación. Pero lo que yo quiero es que acabemos y echemos para atrás el Obamacare. Hoy el diario Wall Street Journal registra que hay varios gobernadores que están evitando este tipo de petición por parte del presidente Trump. Dicen: nosotros no nos vamos con la reforma de salud, nuestro estado la necesita, nuestros constituyentes, nuestros electores también la necesitan, y no hay forma de que la vayamos a echar para atrás, dicen los gobernadores republicanos, como también hay varios senadores, varios legisladores norteamericanos que se resisten a votar en favor de esta reforma conocida como Trump Care. Ahora, Raimundo, ya con eso terminamos con la prensa norteamericana. Si te parece bien, continuamos rápidamente con la prensa europea y vamos con esta portada que seguramente le va a generar algo de comicidad.
la portada del diario Liberación, que tiene hoy en su primera plana al presidente Emmanuel Macron siendo representado como un dios griego, Raimundo, como Zeus, ¿o no? Como Zeus, Zeus, el dios de todos los dioses, porque hoy va a hablar en la apertura del Congreso. Entonces aquí dice Manúpiter, en realidad es Júpiter, me imagino que están hablando de Júpiter, no de Zeus, dios de los dioses. Manjúpiter, o sea, Macron, Manjúpiter en Versalles, ahí es donde va a dar comienzo ya, pues, su año completo, su gobierno ya con todos los instrumentos que tiene la dos temas interesantes para Macron, el inicio de la Asamblea y el G20. ¿No? Ahí ya vamos a ver a Emmanuel Macron, que está disputando con Angela Merkel quién se le para más alto y más fuerte a Donald Trump. Pues ahí está Liberación, que pone hoy pues muy fuerte precisamente al presidente Emmanuel Macron. Terminamos con el diario alemán Das Tageszeitung, el cual Raimundo tiene también en su portada una fotografía de las protestas que se están llevando a cabo en Hamburgo, específicamente con miras a el G20 y también con este proceso que finalmente tuvo éxito el fin de semana en Alemania, que se convierte ya también en un país más que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dos temas también importantes. Sí, ya vamos a hablar más tarde con el maestro Raúl Quintanilla sobre qué memorando se le puede escribir al presidente Peña Nieto para su reunión con el presidente Donald Trump. Difícil la reunión, ya vamos a hablar también de esto un poco más adelante. Pues así es como amanece la prensa nacional y la prensa internacional. Ahora es momento de conocer las recomendaciones que tiene la prensa digital con Luisa Cantú. ¿Cómo estás, Lisa? Muy buenos días. Muy buenos días otra vez, Juan Pablo. Buenos días, Raimundo. Espero que estén muy bien. El día de hoy quiero empezar con una sección muy especial del Washington Post. Se envía todos los días a medianoche. Se llama Today's World View y le escribe Ishan Tharoor. Me parece muy buena, siempre la quiero recomendar, pero no había tenido la oportunidad por la coyuntura hasta el día de hoy. La que publican esta mañana se llama Mientras Trump le declara la guerra a los medios, los ecos de Erdogan suenan cada vez más fuerte. Y lo que hace el autor el día de hoy es una comparación entre cómo empezó el presidente de Turquía y cómo empezó Donald Trump y cómo han ido avanzando las cosas para darnos una posible, un posible aviso de lo que podría venir para los Estados Unidos. Lo que dice este columnista el día de hoy es: cuando entró Erdogan en el año 2003, por supuesto que nadie pensó que iba a pasar todo lo que está pasando. Sutilmente empezó a atacar a los medios, sutilmente empezó a reprimir las manifestaciones, hasta acabar ya en 100 periodistas exiliados, en los grandes medios, lo que alguna vez fueron los grandes bloques de comunicación, todos cerrados o por lo menos alineados al sistema. Entonces, bajita la mano hace una advertencia sobre lo que puede pasar si seguimos permitiendo todos, en específico la sociedad estadounidense, que el presidente Trump se siga comportando así. No voy a abundar más en este tema porque más al ratito vamos a platicar sobre la relación Trump y los medios, pero me parece un importante aviso a considerar el día de hoy. La siguiente nota que les recomiendo está hoy en The Telegraph y es un análisis de unas encuestas que hicieron durante el fin de semana. Se llama, Gran Bretaña permanece con una buena imagen global a pesar del Brexit, según las encuestas. Y lo que hace la primera gráfica que muestra es la percepción de los países ante el mundo, ¿no? Ante 25 países que se hizo la encuesta. El primer país que es mejor percibido ante los ojos de los demás es Canadá, Australia, Alemania, Francia y Gran Bretaña. Es importante decirlo porque en las noticias últimamente hemos visto mucha controversia por todo el Brexit, que tal vez estén peleando por las negociaciones para salir de la Unión Europea con estos países. Y lo que dice esta encuesta es en realidad la percepción no ha cambiado tanto, no está tan grave, van avanzando poco a poco. La segunda gráfica que publican es muy interesante también porque compara la percepción global con la autopercepción que tienen ellos. Otra vez Canadá está en el primer lugar, son los que más felices están con ellos mismos, más del 80% de la población se dice feliz con su país, sigue Nueva Zelanda, India, Rusia, Alemania, y Gran Bretaña se encuentra con 2 tercios de su población felices con quienes están. Entonces es un contraste importante a lo que leemos todos los días, que más bien nos da la impresión de que la población se está quejando de Theresa May, de todo lo que ha hecho con estas últimas decisiones, con incluso sus propuestas legislativas y de la crisis que pareciera haber entre ella y la reina Isabel. Y la última gráfica que está muy interesante que se publica en The Telegraph es una comparación justo entre las dos primeras gráficas, entre la percepción que tiene el mundo de los países y la que tienen ellos mismos. Y por supuesto la más baja es los Estados Unidos, que creen que el mundo los quiere mucho más de lo que en realidad lo hace. La tercera nota es esta que estamos viendo en pantalla, se publicó el día de ayer en la revista del País semanal. Ya sé cómo me va cuando recomiendo este medio, pero esta vale mucho la pena porque no hace análisis político, sino emocional. Se llama El negocio boyante de la felicidad y lo que dice el autor es que durante mucho tiempo nos enfocamos en hacer análisis económico, financiero, en estar muy pendientes de la gran data
de dinero de los países y nos enfocamos muy poquito en lo que estaban sintiendo las personas. Entonces dice que llegamos a un momento en el que esta crisis y esta como pues bombardeo por todos lados de caritas felices, de libros de autoayuda, de felicidad falsa, puede estar llevando a mucha más gente deprimida. Revela que son ya 300 millones en el mundo de personas deprimidas y que es algo a lo que hay que poner atención porque no se puede hacer políticas públicas, no se puede avanzar ni progresar de ninguna manera en ningún país si no se evalúa también pues las emociones, los sentimientos de las personas y únicamente nos medimos en cifras. Está muy interesante, habla también de la persona más feliz de la Tierra y cómo lo hace y sobre todo cómo lo midieron, que es creo que algo interesante, tiene que ver justo con estímulos cerebrales que marcan cómo somos felices. Está muy interesante, se los recomiendo y regreso más al ratito para continuar hablando sobre Trump. Oye, Luisa, ¿y quién es la persona más feliz de la Tierra? Aquí tengo. Debo ser yo porque hoy amanecí totalmente relajado. Me da mucho gusto, la verdad no creo que compitas, con todo respeto. Se llama Matthew Richard, tiene 71 años, es un francés, pero ahora después de que fue declarado el hombre más feliz del mundo, se retiró en un centro budista y ahora se está todos los días reflexionando. Y ahí se acabó la felicidad. Bueno, y eso que no pasó, estaba leyendo ahí, la viceministra para Asuntos de la Felicidad del gobierno Nicolás Maduro, ¿verdad? Está buenísimo. Ojalá estos ministerios también existieran en los demás gobiernos. Polisa Cantú, muchísimas gracias por las recomendaciones. No nos despedimos, que más adelante regresamos contigo y más temas. ¿Quién cree que ya despertó? El presidente Donald Trump. Muy buenos días, presidente Trump. Muy activo amaneció esta mañana el presidente Donald Trump, 4 tweets que ya ha publicado en su cuenta oficial de Twitter. El primero dice: voy a estar hablando con los líderes de Alemania y de Francia esta mañana ante las críticas que ha recibido de que se la pasa jugando golf y no trabaja, con miras a esta reunión del G20. El segundo tweet: hablé el día de ayer con el rey de Arabia Saudita acerca de la paz en Medio Oriente. Cosas muy interesantes van a ocurrir. El tercer tuit que publica el presidente Donald Trump: voy a estar hablando con el primer ministro de Italia esta mañana. El cuarto y último tuit que publica el presidente: en algún punto las noticias falsas se van a tener que ver obligadas a discutir nuestro avance en el tema de los empleos, la economía que se está fortaleciendo, el éxito que hemos tenido con el Estado Islámico, la frontera y mucho más, dice el presidente Donald Trump esta mañana, que se está quejando como siempre por una parte de la cobertura de los medios de comunicación, que tiene una guerra frontal y como pocas veces lo habíamos visto, y por otra parte los supuestos preparativos que estaría teniendo con miras a esta reunión del G20 hacia el final de la semana. Pues así amanece el día de hoy el Twitter del presidente Donald Trump. Ahora sí vamos de lleno con la información y con el análisis. Le cuento que los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado por el control de Sinaloa ha dejado ya más de 30 muertos, sobre todo este fin de semana. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. La ola de violencia que se extendió este fin de semana por el estado de Sinaloa dejó por lo menos 30 personas muertas. Tan solo en una comunidad rural al sur de Mazatlán, un enfrentamiento entre corporaciones de los 3 niveles de gobierno y un grupo de sicarios dejó 19 muertos y 5 policías heridos. Los hechos iniciaron luego de que la policía municipal atendiera el reporte de 2 personas ejecutadas en la comunidad de Villa Unión. En el camino se encontraron de frente con los sicarios y se dio el primer enfrentamiento. Al repeler la agresión, el grupo armado huyó y se inició una persecución que terminó con otro tiroteo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina. Quiero aquí hacer una aclaración porque estaban manejando en redes que había resultado herido el director en el Central de Seguridad Pública. No, él no resultó herido. Quiero destacar aquí el valor del personal de la Policía Municipal, porque todos son integrantes de la Policía Municipal que iban armando el propio secretario, que están haciendo recorrido precisamente para detectar estas gentes. Mientras que en Culiacán y Novalato hubo otros 11 homicidios. Las autoridades explicaron que el número de asesinatos se ha incrementado en la entidad debido a la disputa por el control del Cártel del Pacífico entre el grupo comandado por la familia Damaso y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. En otro caso, la Subprocuraduría Especializada en Atención a Delitos Federales de la Procuraduría General de la República atrajo la investigación en la que se acusa al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, de presunto enriquecimiento ilícito. De acuerdo al abogado de los denunciantes, el abultado patrimonio del mandatario no corresponde con sus percepciones, ya que el gobernador inició su carrera como funcionario público en 2005 y antes de ese año reconoció haber trabajado como indocumentado en Estados Unidos.
ADN 40. Raimundo, un fin de semana violento en algunos estados de la República Mexicana, pero destaca, y lo estamos viendo, que el fin de semana ocurrió esto específicamente en Sinaloa. Escuchábamos en la nota, sí, un tema de una lucha por el control de la plaza en ese estado específicamente, entendiendo la presencia de los grupos criminales tan importantes. ¿Qué particularidad tiene Sinaloa que no tengan los demás estados de la República, a pesar de la violencia generalizada que estamos viendo? Estamos viendo aquí un corredor, por eso es interesante que se haya incorporado en el contexto lo que está pasando en Nayarit, pero es un corredor que es Nayarit y Sinaloa en este momento, en términos de qué es lo que está sucediendo. Villa Unión está más o menos a unos 20 kilómetros al sur de Mazatlán. Si nosotros recordamos en dónde se capturó por primera vez a Joaquín El Chapo Guzmán, bueno, se recapturó Joaquín El Chapo Guzmán, fue precisamente en Mazatlán. Es una ciudad en la cual pues era parte de que él tenía un enorme control sobre Mazatlán, y por eso es las líneas de investigación dicen hay un triple conflicto armado entre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y el hijo del licenciado, de Dámaso López, que se llama también Dámaso López, que le dicen el Minilic, que es ahijado precisamente de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Y cuál es este origen del conflicto? Que realmente el heredero en la facción de Joaquín El Chapo Guzmán dentro del Cártel del Pacífico era el licenciado Dámaso López, pero los hijos le han estado desafiando y han estado tratando de quitarle esta parte del poder, y se ve que tienen una capacidad de fuego bastante importante. Dámaso López, el licenciado, fue capturado hace muy pocas semanas aquí en la Ciudad de México, y es su hijo el que ha asumido esta parte de, no nada más de tratar de mantener este control de esa facción del Cártel del Pacífico que estamos viendo se está desgranando, sino también poder acabar con sus adversarios. Pero en este contexto, también lo que están señalando las autoridades es que se está metiendo el Cártel Jalisco Nueva Generación con un remanente de lo que fue la gran organización criminal de los hermanos Beltrán Leiva. Hay que recordar que los hermanos Beltrán Leiva eran quienes se encargaban de dos cosas. Una, Alfredo Beltrán Leiva, que ya fue extraditado a Estados Unidos, era el responsable de la seguridad de todos los líderes del entonces Federación, que era encabezado por el entonces Cártel de Sinaloa, con prácticamente todos los cárteles de la droga, menos los Zetas y el Cártel del Golfo. Y después, cuando viene la captura de Alfredo Beltrán Leiva y viene un rompimiento de los Beltrán con sus socios en el Cártel del Pacífico, Joaquín El Chapo Guzmán y Ismael El Mayo Zambada, lo que se da es un ataque del grupo de los Beltrán Leiva, que tenían por asignación de responsabilidades criminales Guerrero y la Ciudad de México, este corredor, y también la ruta de las metanfetaminas por Michoacán, que empiezan a subir hacia Sinaloa, con el apoyo de el Cártel Jalisco Nueva Generación, que nació como una facción de la facción del Joaquín El Chapo Guzmán. Y que hoy está peleando varias plazas. Exacto, bueno, es el cártel más violento y el cártel financieramente más rico del mundo, no únicamente de México, y que está metido en Nayarit. Por eso es importante ubicar muy bien en términos regionales lo que está sucediendo en estos dos estados, porque es la misma pelea y es la misma violencia que se está dando. No hay tanta violencia en Nayarit como hay en Sinaloa, porque ahí la plaza predominante la tiene ya el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es por la razón por la cual se encuentra detenido en Estados Unidos el exfiscal de Roberto Salvador Edgar Vieita por sus vinculaciones con los hermanos Beltrán Leiva y posteriormente con el Cártel Jalisco Nueva Generación, digamos, sus presuntas vinculaciones. Y para cerrar el tema, también la parte de seguridad, la parte de las instituciones y la parte de las corporaciones policíacas, que poco o nada están pudiendo hacer, sobre todo en esta región, cuando se enfrentan a este tipo de grupos criminales. Y lo decíamos al principio, todos los temas de seguridad que están detenidos y que lo hemos insistido aquí muchísimo a nivel legislativo, la responsabilidad, lo hemos dicho, de los gobernadores y de los legisladores en este tipo de situaciones que tienen debilitado por completo al Estado. Bueno, Sinaloa tiene un poquito más de 4,000 policías municipales, que cuando uno ve el tamaño del Estado, ve la densidad de los municipios, simplemente
no le alcanza, ni tienen la capacidad, ni tienen la capacidad en términos de capacitación profesional, ni tienen tampoco la capacidad de fuego. Por eso está pues absolutamente no abandonado, pero sí me imagino que debe sentirse muy solo el gobernador Quirino Ordaz, porque aunque él lo dijo, lo pasó hace rato la conferencia de prensa que dio, que se están coordinando pues a nivel federal con el gobierno del estado para poder hacer frente a esta ola de violencia. Da exactamente lo mismo que hagan lo que quieran si no hay realmente este fortalecimiento en la parte municipal. Porque en el momento en que se anuncie, seguramente en los próximos días, que hay un desplazamiento de policías federales o de militares hacia Sinaloa, pues salen de otro lugar. Sí. O sea, no salen simplemente de la bolsa o de la reserva estratégica del campo militar o de la base de Iztapalapa, nuevos elementos. No, se tienen que trasladar de otras partes del país, y lo que hemos visto es, cada vez que se traslada, entonces se ayuda a sofocar el fuego de un lado y vuelve a incendiarse en donde estaban. No alcanza simplemente la fuerza federal, ni tampoco, en el caso de los militares, tendría que ser ese su papel, que sigue siendo el problema de la debilidad institucional a nivel de policías municipales. Pero pues ahí tenemos a Marco Cortés divirtiéndose con la preocupación, con el espionaje siempre a sus las líderes. Prioridades correctamente bien puestas donde deben estar. Siempre, y los ciudadanos pues que sigan denunciando, que es lo único que pueden hacer. Pues vamos con otros temas y con más información. Como le platicábamos, el fin de semana el presidente Trump emprendió una nueva jornada de conflicto con los medios. Esta ocasión, literalmente, llevó su pelea al cuadrilátero. Esta es la nueva controversia que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató en redes sociales. Para demostrar su coraje con CNN, editó una irónica pelea que protagonizó en 2007 al lado de Vince McMahon, dueño de la WWE, pero esta vez usó el logo del canal. Posteriormente, la cadena estadounidense emitió un comunicado donde expresa su decepción por la promoción de la violencia contra los periodistas por parte del mandatario. Refirió que ante su próximo viaje internacional, el republicano debería estar concentrado en su encuentro con Vladimir Putin y los conflictos con Corea del Norte, y no en comportamientos infantiles. A pesar del conflicto, aseguraron que continuarán haciendo su trabajo y llamaron a Trump a empezar a realizar el suyo. Sin embargo, el mandatario no permaneció callado y publicó el fragmento de un discurso en el que amenazó con seguir su lucha contra todo medio que publique noticias falsas. The fake media is trying to silence us, but we will not let them. The fake media tried to stop us from going to the White House, but I'm president and they're not. Según Trump, el uso de su cuenta de Twitter es la manera moderna y correcta de hacer las cosas. ADN 40. Como todos los lunes, se une a la mesa del primer café para este análisis el maestro Raúl Quintanilla. Maestro, muy buenos días, bienvenido. Como siempre, un honor tenerlo. Maestro, ¿cómo Gracias, está? maestro, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Les pregunto, y Luisa Cantú también se va a unir a la mesa y al análisis. Porque trae algo que promete ser muy interesante. Y ahorita precisamente que vayamos con Luisa Cantú, el tema, yo les pregunto en ese sentido para iniciar la discusión. ¿Está el presidente Trump ganándole a los medios de comunicación? ¿Les está ganando en cuestión de la información y les está ganando en cuestión también de las emociones que le está aplicando los diferentes medios de comunicación? Bueno, yo... No, a ver, eso por favor. Usted. No, es que, mire, hay algo que es muy peculiar. El presidente Trump se satisface a él mismo con sus actitudes. Es un proceso de enorme satisfacción. El que satisface a sí mismo con sus actitudes es un hombre que tiene una personalidad muy definida, para bien o para mal. Un presidente, yo creo, no es un ser humano, es una idea poderosísima que construyen las naciones para poderse comunicar entre ellos. Un presidente de la República es una idea primorosa de lo que significa alguien que representa a una multitud. La única diferencia, y estoy contestando esa pregunta, la única cosa por lo cual es la ventaja es que los medios se manejan en los procesos de la ética, se manejan en los procesos de la respetabilidad, en toda la metodología que usted conoce perfectamente, ¿sí?
El presidente Trump se maneja en el lenguaje totalmente anti-elite o antisistémico. Entonces, de acuerdo a ese momento, siempre llevará a él un paso de ventaja porque él puede hacer lo que se le dé la gana. Porque metido en el lenguaje antisistémico y sobre todo en el lenguaje anti-elite, él lleva la ventaja en dos cosas. Puede decir lo que sea sin necesidad de fundamentación, y maneja todo a nivel de impresiones como persona. ¿Qué quiere decir? No hay nada más peligroso que la primera impresión que usted pueda tener de un ser humano, porque eso se le queda como prejuicio. La impresión que él da no a un grupo consistente, intelectual, universitario, sino a un sector de la población norteamericana, es que está frente a un hombre fuerte, grande, hasta físicamente, pues no acaba de sacar un video disque peleándose en las luchas, que es simplemente es parte de lo mismo. Entonces, en ese sentido, no es que les gane, le lleva una ventaja. Ahora, es parte también de una estrategia, ¿no? Entonces, realmente no es solamente un tipo impulsivo, no es alguien que tiene la mecha muy corta. No. Yo creo que hay que verlo como ahí hay una inteligencia detrás que le está jugando perfectamente este papel. No es ningún tonto. No, hombre. O sea, aprovecha esta cosa de que es tonto, pues loco ya. Y cómo lo maneja. Pero sí creo que hay detrás de todo esto una gran estrategia por lo importante, por la manera tan meticulosa como lo están haciendo. Yo creo que aquí una parte de esta estrategia nos la puede mostrar presidente Luisa, que nos ha preparado algo sobre lo que sucedió la semana pasada, que es el preámbulo de lo que vimos este fin de semana. Y no se puede ver lo que hizo la segunda vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, sobre la prensa, con la prensa, con los tweets contra Nika Brzezinski. Y sin entender lo que sucedió este fin de semana. Yo creo que sí fue Maestro, el nada número más 2. Una cosa de 20 segundos. Ante una política, ante un periodismo refinado y basado en procesos de metodología y sistema, él contesta y todas sus personas contestan viendo la política como un periodismo de entretenimiento, y se vuelve fascinante para una masa. Muy cierto, muy cierto. Entonces, ¿por qué no vemos con Luisa lo que nos tiene preparados? Porque yo creo que nos ayuda mucho a entender lo que sucedió este fin de semana y lo que viene hacia adelante. Pues muchas gracias a los tres. Sí, justamente mi suma a esta mesa es para hablar de la estrategia de comunicación y sobre todo qué significa la presencia de esta nueva vocera. Tendría que ser la segunda al mando, pero ha sido la cara del presidente Donald Trump, Sarah Huckabee. Vamos a usar este formato, es un poco nuevo, entonces va a ser un esfuerzo de equipo. Espero que podamos seguir siguiéndolo bien, ténganme paciencia. Es una herramienta buenísima, por cierto, si un día ocupan, se llama Timeline, del Night Lab de la Universidad de Northwestern. Y bueno, lo que nos permite es justo empezar con esta mujer, es el perfil de quien está llevando toda la comunicación. Si vamos a la siguiente diapositiva, bueno, vamos a ver un poquito el contexto de quién es, cómo llegó a donde está y por qué es importante. Tiene solo 34 años, pero tiene bastante experiencia en la política. Es hija de un exgobernador de Arkansas y un recurrente aspirante presidencial que es Mike Huckabee. Empezó a los 20 años, cuando tenía cuando estaba recién graduada de la carrera, empezó a trabajar con su papá en la campaña de reelección de la gobernatura de Arkansas. Fue una gobernatura sumamente exitosa. De hecho, su padre estuvo en el cargo entre 1996 y el 2007, más de una década, en la que ella se fogueó muy bien en todo lo que tiene que ver con cabildeo, con estrategia política y sobre todo con hacer contactos republicanos. Después, en el 2004, se incorporó con el presidente George W. Bush, tuvo un cargo público en el Departamento de Educación y le ayudó en su campaña del 2004 para la reelección. Entonces también ahí tuvo bastante contacto con cómo se miden las fuerzas en una campaña. Después regresó con su papá esta vez a la campaña presidencial, fue la primera que llevó, fue en el año 2008. Y llegaron bastante lejos. De hecho, el papá intenta ser aspirante por el Partido Republicano cada rato, pero esta vez es la vez que más lejos ha llegado, fue con su ayuda en el año 2008 y perdió contra John McCain, como bien sabemos, en esta elección. Es una mujer que ha sido reconocida mucho antes de esto, quizá no habíamos escuchado mucho de ella, pero en Estados Unidos sin duda suena. Fue incluso nombrada una de las personas más influyentes abajo de los 40 años en el año 2010.
Se casó también con una persona de alto nivel, que se junta mucho con el Círculo Rojo, el estratega político Brian Sanders, y juntos fundaron una consultoría que trabaja en Arkansas desde el año 2008. Se integró con Trump, como bien sabemos, no sé bien las fechas, pero el año pasado, en enero del año pasado, y bueno, en cuanto se integró dijo que era un honor para ella estar con alguien que era justamente contrasistema y con alguien que sí seguía la voz del pueblo. La parte que le tocó a ella, que es muy interesante y nos habla mucho del perfil, fue justamente el cabildeo con la National Rifle Association, los fanáticos de las armas, los que pugnan por este derecho a estar armados, los líderes religiosos y los líderes militares. Entonces estamos viendo un sector bastante conservador del que le tocó hacerse cargo. Ahora sí, entrando un poco a materia, en enero de este año ya fue nombrada como Deputy Press Secretary, que es la segunda a cargo, solo detrás de Sean Spicer. Todo empezó a ser reconocida a partir de este tweet, siendo Super Trump de Trump, cuando acusó a Obama de haberlo espiado durante la campaña. Aquí es donde vimos cada vez más su presencia, porque fue ella y no Sean Spicer la que se encargó de dar las entrevistas al día siguiente para defender al presidente. Entonces fue muy interesante, ahí lo empezamos a ver y no ha parado en todos los demás videos que podemos seguir viendo a continuación. Tuvo una entrevista muy ríspida con Good Morning America que podemos ver en unos segundos. Y bueno, la pregunta era, por supuesto, ¿dónde está el primero a cargo? Y lo que decían la mayoría de los medios y de los analistas es que Sean Spicer no reaccionaba tan bien como lo hace ella. Spicer como que se desesperaba, a veces cerraba la conferencia y se iba, o a veces se empezaba a poner muy nervioso. Y Sarah Huckabee maneja mucho mejor los medios, tiene una respuesta mucho más pacífica y la verdad es que más bien una actitud como de no me interesa lo que nadie diga más que yo. Un ejemplo buenísimo es el video que podemos ver, a ver si podemos poner solo unos segunditos de la entrevista que sigue. Este fue su primer enfrentamiento público, fue con George Stephanopoulos de Good Morning America en ABC. Y bueno, lo que pasa es que el periodista la confronta sobre precisamente esta acusación tan seria contra el expresidente Obama sobre el posible o el presunto espionaje que llevó a cabo en su contra. Ella le responde todo menos la pregunta y el periodista se desespera, entonces la empieza a confrontar. Y aquí vimos los primeros señales de su temperamento, que es sumamente calmado, acusando a todos los demás de ser fake news y que todo es un complot contra el presidente Trump. Después, bueno, este video es muy importante también, lo pueden buscar, se los ponemos al ratito en las redes sociales, porque fue un día después del anuncio de que el exdirector ahora del FBI, James Comey, sería despedido. Y nuevamente no fue Sean Spicer quien dio la cara por el presidente Donald Trump, sino precisamente Sarah Huckabee. Entonces, este video que está muy bueno, que vamos a poner al ratito, es una recopilación de todas las entrevistas que dio ese día para distintos medios de comunicación en los que le tocó dar la cara. Y como siempre, justificó al presidente, dijo que era muy dudoso el trabajo de Comey y que era una medida necesaria para la seguridad nacional. Este editorial que se publicó el 12 de mayo de este año del New York Times ya fue la confirma a todas las sospechas de todo el mundo. En esta nota hablan sobre el descontento, el posible más bien descontento del presidente Trump con Spicer, precisamente por su mal manejo de la prensa, de los nervios, e incluso por primera vez se mencionó la posibilidad de un reemplazo. Una de las conductoras de Fox News fue la que más salió a la luz. Y por último, ahora sí llegamos al episodio clave y por el que pues fue retomada en todos los medios, incluso internacionales, fue esta confrontación que tuvo durante la sesión de preguntas con la prensa con un periodista de Playboy, en el que pues los acusó a todos de ser fake news y el presidente no se dejó, le dijo: usted está aquí para responder preguntas y hacer su trabajo y nosotros para lo mismo. Y ahora sí, este es el contexto completo de quién es esta mujer, de dónde viene, por qué es importante, sobre todo quiénes son sus contactos y qué es lo que podemos esperar hacia futuro con un perfil como ella en cuanto a la estrategia de comunicación de Donald Trump. Y ahora sí regreso con ustedes a la mesa de análisis. Pues muchísimas gracias, Luisa. Ya vimos esta línea de tiempo en la que nos explica quién es Sarah Huckabee, cómo llega a la vocería de los Estados Unidos y por qué se genera pues esta confrontación entre los medios de comunicación y la Casa Blanca, sobre todo en esta semana que en Maestro Raimundo no habíamos visto del nivel de confrontación que estamos viendo en estos momentos entre la prensa y precisamente la gente que trabaja al interior de la Casa Blanca. Bueno, ahí lo que tenemos, creo que lo describe muy bien un artículo en el periódico Washington Post este fin de semana, donde dice que Donald Trump está jugando chicken
con la prensa. Chicken a lo que se refiere es a un ejercicio en teoría de juegos que es el juego de la gallina, es decir, donde ¿cuáles de las dos fuerzas enfrentadas, una o va a conceder la victoria del oponente o se va a ir al despeñadero? Esto es, el Chicken es tan gráfico como la película de James Dean, El rebelde sin causa, en donde va James Dean en su motocicleta y él va compitiendo en una pendiente que tiene en un barranco, y el Chicken es cuando a punto de caer al barranco prefiere el automóvil desviarse para no caer. Eso es al máximo, hasta donde llega uno al máximo para poder derrotar al oponente. La otra es, que este sí es un ejemplo en política, la famosísima Guerra de las Galaxias que hizo Ronald Reagan sobre llevar la carrera militar al espacio para poder arruinar económicamente a la vieja Unión Soviética, en la cual pues los obligaba a gastar y gastar en proyectos espaciales con armamento, y que terminó ¿en qué? En el colapso de la Unión Soviética por la crisis económica. Entonces, en un caso se abrió, digamos, para usar un lenguaje coloquial, y en el otro se fue al despeñadero. Entonces, lo que plantea el Washington Post es, no quiere Trump ni la Casa Blanca tener estas conferencias de prensa, pero no quieren ser ellos los que digan las vamos a cancelar. Lo que nos estaba mostrando Luisa es ya la manera discrecional con la cual se hacen este tipo de briefings. Históricamente, el Pentágono, el Departamento de Estado y la Casa Blanca daban un briefing diario a la prensa, las tres dependencias. Históricamente, en este gobierno, el Departamento de Estado da 1 o 2 briefings. El Pentágono prácticamente ha dejado de dar briefings, y la Casa Blanca decide cuándo sí y cuándo permite cámaras y cuándo no. Y solamente está permitiendo cámaras, como la semana pasada, en aquel momento donde beneficia a la agenda. Entonces, esto... La comunicación completamente... Mire, maestro, por esta razón, claro, este es el contexto. Mire, hay una realidad y hay dos verdades que están luchando dentro de esa misma realidad. Cuando esas dos verdades luchan dentro de la misma realidad, se puede utilizar los fenómenos de la argumentación persuasiva. Se pueden utilizar los argumentos por convicción. Hay una gran cantidad de elementos, pero los dos parten de la misma realidad. Cuando hay dos realidades, una realidad dice una cosa y otra realidad dice otra, es imposible la comunicación. Entonces entra un proceso totalmente histriónico, maestro, que tiene que ver con la representación de la realidad. Que es la posverdad. Es que la realidad no es lo que tú estás diciendo, es lo que tú estás interpretando. ¿Quién va a salir posiblemente triunfador? Porque ahí no hay triunfo ni derrota. Va a ganar el que tenga la fuerza necesaria para imponer su realidad encima de la otra. Se impone la realidad encima de la otra de acuerdo a que una comunidad o de acuerdo a que una serie de personas digan, eso es la verdad. ¿Por qué eliminan la confrontación persona con persona? Porque si es la confrontación persona con persona, está el riesgo de que una personalidad que pueda sostener la mirada, palabras contundentes, ideas que puedan hacer reflexionar a un ser humano, les pueda de alguna manera mover el proceso tan hecho de su comunicación. Por eso refuerza sus ideas. Por eso entonces, lo único que quieren es repetir, reiterar, reforzar sus ideas. ¿Y para qué pierden el tiempo con alguien que es muy brillante, que tiene la capacidad de poder persuadir a otros seres humanos? Acuérdense que el concepto clave de la democracia es: yo puedo persuadir y me dejo persuadir. Si no hay ese elemento de la persuasión, la democracia tiene un problema como lenguaje, maestro. Pues ahí está cómo está cambiando el presidente Donald Trump la comunicación precisamente al interior de la Casa Blanca y hacia afuera también, por supuesto, con el tema de los briefings y con el tema también del uso de las redes sociales. Vamos con más información. Esta semana el centro de atención será la cumbre del G20, pues será el primer encuentro formal entre los presidentes de México y Estados Unidos, y también entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia.
El 7 y 8 de julio próximos se realizará en Hamburgo, Alemania, la cumbre del G20, encuentro en el que se discutirán, entre otras cosas, el cambio climático, el fortalecimiento del sistema financiero y los desafíos en materia de salud. Pero lo más esperado es el primer encuentro de Donald Trump, ya como inquilino de la Casa Blanca, con el presidente Enrique Peña Nieto. La Secretaría de Gobernación informó al Congreso de la Unión que el titular del Ejecutivo se ausentará del país del 5 al 9 de julio, en la que incluye un viaje a Francia para visitar al presidente Emmanuel Macron. Previo al encuentro de las potencias mundiales, más de 10,000 personas protestaron en Hamburgo contra la cumbre del G20. Las autoridades ordenaron el despliegue de 21,000 policías para resguardar el evento que comienza este viernes. En el lago Ulster, pequeñas embarcaciones, botes y balsas hicieron acto de presencia para protestar a su manera contra la cumbre. ADN 40. Aterrizando específicamente sobre lo que será la pequeña reunión que tendrá el presidente Peña Nieto y el presidente Donald Trump, maestro Raimundo, ¿qué se puede esperar hablando de precisamente lo que tomábamos en el bloque anterior? La comunicación, ¿cómo evitar que el presidente Trump se adueñe de este momento y de alguna forma pueda... A ver, maestro, el tipo de reunión que va a haber en Hamburgo, que es lo que va a haber con 9 líderes, es lo que le llaman diplomáticamente el Departamento de Estado pool aside. Es decir, no es una reunión donde van a un salón, ampliamente están 45 minutos, 1 hora, dependiendo de la empatía, de la intensidad de la relación bilateral, sino es un momento en un traslado a otro salón, en un receso, en donde se hace en un lado el pool aside y platican unos 10, 15 minutos. Si usted fuera asesor del presidente Peña Nieto, ¿qué tipo de memorando le escribiría para evitar que alguien tan incierto, tan explosivo, tan mentiroso, tan tramposo, tan Donald Trump como es Donald Trump, simplemente le convirtiera aquello en un aquelarre político en México? Yo creo que eso es a lo que van prevenidos todos. Creo que por primera vez vamos a ver una reunión donde una serie de personas ya no se van a dejar sorprender por actitudes espontáneas. Mire, yo cuando veo que se van a reunir mandatarios, yo creo mucho en los rituales. Los rituales son los que hacen que un país sea considerado algo digno. El envejecimiento de los rituales puede ser terrible. Un presidente es una persona creatis. Una persona creatis, que es un término de los griegos, dice, es un titán que crea todo a partir de su propio genio. ¿A qué van los mandatarios a esa reunión? Es un choque de fuerzas, es un choque de personalidades y es un choque y un acercamiento de palabras. Si la política, yo he dicho que es palabra, pues esas reuniones son todo palabras porque nada se va a solucionar. Pero de las palabras que salgan de ahí, pero esa es la saldrá reunión, el fenómeno. La reunión colectiva. Sí. Pero la parte bilateral. Yo le diría, si yo tengo que asesorar a un señor, hay que revisar todo lo que el señor va a decir, para que lo que diga pueda tener 4 características. Debe ser profundamente relevante. Si lo que dice entra en el término de lo políticamente correcto, va a pasar desapercibido. Hay que buscar ser relevante, buscar lo inusual. Peor, fue políticamente correcto cuando vino Donald Trump a México en la reunión en Los Pinos, y antes de 3 horas ya estaba el otro pateando en la puerta, picándole el ojo, hace no sé cuántas cosas más. Creo que lo que ha hecho el francés joven Macron es una lección de cómo se busca lo relevante, la idea por encima. Segundo. Pero a ver, eso está bien, nada más que no es lo mismo Angela Merkel y Emmanuel Macron que Enrique Peña Nieto. ¿Por qué razón? Porque las economías y la fuerza militar de esas dos naciones no tienen nada que ver con México. Primero, Alemania es la principal fuerza financiera de Europa, es el líder en Europa. Francia es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que significa que tiene armas nucleares. Es un viejo imperio, tiene interés en todo el mundo. Es decir, lo que arropa Angela Merkel y Emmanuel Macron no es únicamente lo que son, sino que también pueden pararse de otra manera frente a Donald Trump, porque traen el respaldo de un país muy grande, que no es el caso de México. Pero mire, maestro, lo que usted acaba de decir es sumamente lógico, lo cual no quita que en el momento en que yo necesite transmitir las cosas, no voy a pensar que yo estoy con un principio de secundariedad. Yo no puedo pensar en eso.
Estoy de acuerdo. O sea, podrá ser Alemania, podrá ser Estados Unidos, México tiene una enorme dignidad y está dentro de ese grupo. Por eso, ¿cómo? Y al estar dentro de ese grupo... se planta frente a Donald Trump? Al entrar dentro de ese grupo, debe tener, ¿sí?, una enorme energía, sentido de precisión en sus palabras. Lo políticamente correcto, de alguna manera, a él lo maneja. Es un hombre de muy buenas maneras políticas, ¿sí? Ahora se necesita, frente a ese señor, tener capacidad. 4 cosas que yo apuntaba. Sentido de improvisación, porque el señor rompe las reglas a cada momento. Manejo de la presencia. Hay que manejar la presencia, la fuerza de la personalidad. Hay que tener un valor de la contundencia. Hay que tener un sentido común inusual, que uno pueda tener una serie de respuestas no defensivas, pero sí de respuestas que hagan sentir que hay un ser humano que se está desproporcionando. El sentido común es el elemento fundamental contra la arrogancia y la irracionalidad. Entonces, los asesores de cualquier presidente que va a ir a una entrega, que va a ir a una junta de esto, deben buscar brillantez, energía, precisión, claridad en su personalidad. La claridad es qué quiero que recuerden de esta reunión. No es qué tan claro fui, sino qué quiero que recuerden. Ahora voy con una idea en específico. Y luego, todo eso, asumiendo que lo hace perfectamente, pero eso va a ser a puertas cerradas. Y luego, o sea, en el momento que sale la puerta, a puertas y abiertas, voltea a ver Donald Trump, dice, ya va a pagar el muro, ya nos amolamos. Exactamente. Sí, lo acaba de acordar. Exactamente, por eso todo esto que estamos diciendo es a puerta cerrada. La brillantez, la energía, la precisión y claridad es a puerta abierta, y a puerta abierta lo que se tiene que decir tiene que ser memorable. Debe decir frases, se tienen que decir frases que se queden en la memoria de los seres humanos. En eso no tiene que ver la grandeza de un país, tiene que ver la grandeza de un individuo que representa a un país, y tiene que ser sumamente sorpresivo. En momentos donde todo se maneja con la irracionalidad del que no respeta las reglas, es momento de buscar ser sorpresivo de acuerdo a que se altere la realidad, ¿sí? Y entonces creo, si tengo unos segundos, hay que buscar tener muy en claro, ¿sí?, revisiones inusuales del presente, una dimensión de la vida del planeta y de las sociedades, ¿sí?, y un discurso sobre lo que significa el poder de un país, la presencia de un país en un mundo, y no importa la personalidad del señor. El señor, con todas las cosas que hace, deja muy feliz a un grupo de norteamericanos que les encanta tener un presidente así. A un luchador. Sí, y nosotros... De lucha libre. De lucha sí, libre, ¿no? Y créame, debe haber norteamericanos en algún lugar, en Wichita, en Wyoming, diciendo, eso es un presidente. Yo quiero un presidente. En todo Estados Unidos, menos en las costas. Sí. Pues sí, porque porque a eso no les habla él. Pero necesariamente el trabajo debe ser muy fuerte entre los asesores y el señor presidente, creándole una personalidad específica para esa reunión. Esa reunión es importante, se le crea una personalidad específica, perdón. Pues ya lo estaremos platicando el día lunes, maestro, cuando una vez que haya ocurrido ya esta reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump, a ver qué tanto en ese sentido aplicaron las recomendaciones que ustedes nos están planteando. Muchísimas gracias, Pero maestro. va a haber a una serie de dirigentes muy prudentes, ya no esperando cualquier inocentada. Maestro Raúl Quintanilla, como siempre, un honor. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en la mesa del Primer Café. Lo esperamos el próximo lunes. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos con más aquí a la mesa del Primer Café.
Y regresamos para conocer rápidamente lo que el día de hoy va a marcar la agenda del día. Raimundo, ¿qué temas proponemos precisamente para que no se pierdan de vista y que mañana estaremos analizando? Bueno, parece que el tema más importante que va a haber en México es lo que está pasando en Sinaloa. Es demasiada grande la violencia. Es un gobernador que llegó a la gobernatura con el total apoyo del presidente Peña Nieto, y lo que se ha visto en los últimos días no es únicamente la violencia en las calles, sino que también, por ejemplo, asaltos. Un asalto muy raro la semana pasada en un restaurante de propiedad del exgobernador de Sinaloa, Juan Millán, pero es el deterioro acelerado de lo que está sucediendo en Venezuela, porque ahí hay una batalla campal entre cárteles de la droga, donde el gobierno estatal no puede hacer absolutamente nada salvo ser un espectador que está pagando las consecuencias, y lo que hemos visto es que viene desde hace ya varias semanas y no ha habido una acción del gobierno federal, por lo que yo sí creo que va a haber acciones muy concretas en Sinaloa. El otro tema que es que se sigue deteriorando y uno dice hasta cuánto va a aguantar es Venezuela. No sabes qué es lo que va a pasar hoy con este incremento del 50% de aumento del salario mínimo, para tratar de desviar la atención sobre ya cerca de 4 meses de violencia, más de 80 muertos en las calles de Venezuela, más de 1,000 detenidos, y sigue dándose este ataque interno hacia la democracia en Venezuela. Esto hay que decirlo ya abierta y claramente. Y lo que viene en Europa, el presidente Trump va a Polonia antes de ir al G20, rompiendo por mucho la tradición de que primero iban al Reino Unido, Alemania o a Francia, pero es lo que hizo también en alguna ocasión George W. Bush cuando fue a Polonia. ¿Por qué Polonia? Pues es el país en Europa más similar a Donald Trump hoy en día. Pues nos vamos, y con eso el día de mañana estaremos platicando aquí en la mesa del Primer Café. Se queda en Es de Mañana con Mónica Garza y Manuel López San Martín a las 11 de la mañana. Noticias de ida y vuelta con José Luis Mora. Quédese con la programación 24 horas al día, 24 horas a la semana, 7 días a la semana. 24 por 7. 24 por 7 de ADN 40. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 5:53 aquí en el Primer Café. Raimundo Riva Palacio. Bienvenido a mi lunes, Juan Pablo. Muy buenos días, gracias. No se vaya, quédese con ADN 40.